Ahí está. Bueno, entonces nos vamos a presentar primero, si les parece. Tomé un poco el rol de administradora de la reunión, de gestionar un poco esto, pero bueno, nada, es simplemente para presentar a mis compañeras, que si quieren hacerlo ustedes, buenísimo. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Emilia, soy estudiante avanzada del profesorado de Letras. Y en esta reunión me acompañan también Marina y Agustina, que no sé si se quieren presentar ustedes mismas, y vamos a charlar un poco sobre los parciales. Sí. Bueno, yo soy Agustina Carmelo, tutora también. La idea es conversar un poco, a ver qué anduvo pasando en el cuatri con los parciales y justamente dar ideas, dar tips y charlar un poco sobre la preparación de los mismos. Mari. Sí. Además es un tema que todos cuando empezamos la carrera no sabemos muy bien cómo enfrentar y que independientemente de si ya tuvieron o no parciales, les puede servir para otras instancias porque parciales van a tener muchos a lo largo de la carrera, así que siempre es una buena oportunidad para tomar herramientas. Tal cual. Así que bueno, si les parece, vamos a mostrarles una presentación que armamos con las chicas, en la que retomamos un poco las cuestiones que nos parecieron más importantes. Así que voy a compartir pantalla y vamos hablando un poquito de lo que estuvimos pensando que podía servir. Bien, ¿ahí se ve? Sí, Agus, se ve. Buenísimo. Voy a minimizarlas a ustedes. Se pueden, si quieren, para ver la presentación mejor, Zoom suele dejar armar como una doble pantalla en la que quedan las personas de un lado y del otro lado la presentación. Si encuentran el botón, buenísimo. Y si no, pueden minimizar a las personitas al costado. Bueno, vamos a arrancar entonces. Imaginamos que, si bien, bueno, ya pasó un poco la época de parciales y demás, no creemos que esto deje de servir porque si rindieron exámenes, bueno, fue una primera vez y si no, están por rendirlos o tienen que rendir el recuperatorio, así que estamos ahí en un momento clave y como dijeron recién, van a seguir teniendo un montón de parciales, así que estas son herramientas que en cualquier momento vienen bien. Entonces, bueno, decidimos dividir, voy a ir para atrás un minuto, la cuestión del parcial en 3 instancias. Yo me voy a encargar de hablar un poco de la primera, que es la preparación para rendir, para escribir, ¿no? Y pensando también un poco en que los parciales actualmente son virtuales, ¿sí? Entonces, lo principal siempre que nos pongamos a estudiar y que arranquemos, cuando ya nos dicen, bueno, tal día va a ser el parcial, genial. Entonces ahí lo que hacemos es organizar todo el material que tenemos y que venimos juntando a lo largo de la cursada hasta el momento del parcial, ¿sí? Y estamos hablando de diferentes cosas que necesitamos, y ese material son diferentes instrumentos. Por un lado, la bibliografía son todas esas lecturas teóricas y esos textos escritos por autores que nos fueron dando y que muchas veces son obligatorios, ¿sí? Y nos van a decir, tienen que leer esto para el parcial. Bueno, eso es fundamental, esta bibliografía tiene que formar parte del material de estudio sí o sí. También tienen que repasar y organizar y juntar los apuntes que han tomado a lo largo de las clases y que son excelente material porque están elaborados por ustedes mismos, ¿sí? Es la toma de notas que la pueden haber hecho en papel o con las clases virtuales en la computadora, ¿sí? Ese material que está procesado por nosotros mismos es fundamental porque nos permite también tener otra perspectiva de la materia, siempre anotamos cosas que en la bibliografía por ahí no están, entonces todo eso tiene que aparecer. Y también nos van a servir para estudiar mucho las actividades que hicimos a lo largo de la materia. Depende siempre de si la materia es más práctica o más teórica, o es un poco y un poco, siempre hacemos actividades de algún tipo. Bueno, revisar estas actividades, qué preguntas nos hicieron, qué respondimos, bueno, qué información hay ahí, todo eso forma parte de este material que vamos a juntar para empezar a leer, ¿sí? Bien, entonces, suele ser una buena idea este material organizarlo en alguna lista, ¿sí? Una lista para saber todo lo que tenemos que leer y tenerlo bien clarito,
en la que pongamos los detalles para no confundirnos. A veces algunos libros tienen muchos capítulos y no necesitamos todos, necesitamos uno. Entonces, bueno, listarlo, ¿sí? Son cosas obvias, pero está bueno repasarlo porque a veces lo más obvio es lo que se nos escapa. Y también es una buena idea hacer resúmenes del material, ¿sí? Mientras lo estamos organizando, resumirlo. El resumen no suplanta al texto original, obviamente, pero sí es una buena herramienta de estudio para justamente resumir todos los conceptos y todas esas ideas más importantes y que después sea más fácil pensarlo a la hora de rendir el examen. Y también está bueno, a esto quiero sumarle el hecho de trabajar en grupos, si se puede, que muchas veces es lindo juntarse y decir, bueno, tenemos todo esto para leer, no sé, a veces nos podemos dividir las lecturas y comentarlas, ¿sí? Y está bueno también pensar en el trabajo de reunir el material, pensarlo en equipo si se puede, obviamente. Bien, llega la hora de ponernos a leer, ¿sí? Que esto hay que hacerlo con antelación, obviamente, con bastante tiempo antes de rendir el examen, y la bibliografía es difícil, ¿no? Es dificultosa, y por eso algo sumamente importante es hacer una lectura crítica y reflexiva. Con esto me refiero a no hacer la famosa lectura extractiva, ¿sí? En la que simplemente sacamos palabras o definiciones. No es que eso no sirva, sino que en la universidad es necesario pensar en los textos, elaborar ese trabajo de leer, ¿no? Y de elaborar hipótesis en nuestras cabezas, comprender lo que está diciendo el autor, unir conceptos que están desarrollados en los textos, y bueno, y entender realmente lo que se está diciendo, más allá de si hay una palabra importante o hay alguna definición importante, es más importante comprender qué se está diciendo de forma total. Y para eso es necesario reflexionar sobre la lectura y hacerlo críticamente, ¿sí? No por arriba, sino en profundidad. Bien, algunas cosas que se me ocurrieron que pueden ser útiles para la hora de ponernos a leer, ¿no? Y estas son ideas que pueden o no servirles, pueden utilizarlas o no, pero está bueno tenerlas como disponibles, ¿no? Para la hora de estudiar. Por un lado, prestar atención a los paratextos, esto seguro lo han visto en el cole, estamos hablando de todos los elementos que acompañan al cuerpo del texto. Títulos, subtítulos, epígrafes, notas al pie, ¿sí? Que muchas veces nos las salteamos, bueno, hay que leerlas porque suelen tener información importante. A veces la bibliografía también es útil porque nos permite ir a otras lecturas relacionadas. Entonces todo lo que acompaña el texto nos sirve. Si pensamos en los títulos o en los subtítulos, podemos pensar en pequeños como avances de lo que se viene, ¿no? De lo que va a ser el texto. Entonces, tenerlos en cuenta y ver si se relacionan con lo que estamos leyendo. Bien, después, a la hora de leer muchas veces pasa que nos quedamos dándole vueltas al mismo párrafo o a la misma oración porque no entendemos. Bueno, ahí es cuando, después de mucho tiempo, si no comprendemos, está bueno saltearlo y seguir leyendo, ¿sí? Seguir adelante, porque esto sucede también con la escritura, que a veces nos ponemos a escribir y no nos sale, entonces, en el examen digo, ¿no? Conviene avanzar y seguir. Y una vez que terminamos de leer, podemos volver ahí y seguramente sea más fácil comprender eso que no entendíamos, o por ahí no, pero con la lectura general es más fácil reponer esa información, ¿sí? Entonces eso está bueno, no anclarse en lo que no entendemos y continuar con la lectura. También algo que me parecía importante era buscar ideas clave, conceptos importantes y marcarlos, subrayarlos, ¿no? Hacer esta cuestión extractiva que les decía antes, pero tener conciencia de eso, decir, bueno, estoy leyendo y encuentro una palabra o una definición que me parece importante, la marco, ¿no? La anoto, más allá de comprender todo el texto. Y por último, herramientas de estudio que seguro algunos han utilizado, como la toma de notas, aparte, ¿sí? Los apuntes en el margen de los textos, o bueno, obviamente la toma de notas en la computadora, el subrayado, y los mapas mentales que también a muchas personas les son muy útiles ir leyendo, ir haciendo un mapa con los conceptos principales. Bien, ahora le voy a dar la palabra a Marina, que va a seguir hablando de el segundo momento, que es el momento del parcial. Y ahora me toca a mí hablar sobre, bueno, ¿qué hacemos cuando ya tenemos las consignas? Agus, ¿me cambias la...? Sí. Primero, bueno, Agus hablaba de empezar con tiempo. Yo sé que
los profes insisten en esto y que a veces se dificulta con el ritmo de la cursada llevar al día las cosas, pero sí es importante que una vez que tenemos el parcial, no demoremos en leer las consignas, ¿sí? Y empezar a responder. ¿Por qué? Porque cuanto más tardemos en empezar, menos posibilidades hay de que podamos detectar algún error, corregirlo, y también es mucho más probable que las consignas no estén bien elaboradas o que no tengan una elaboración que dé cuenta de todo lo que hemos estudiado. ¿Agus? Sí, para que al estar grabando estaba tratando de acomodar la cara en un lugar que se viera. Ah, genial. Bien. Leer bien las consignas y las exigencias del parcial. Ese sería el segundo punto. ¿Qué significa? ¿Sí? Que prestemos atención no solo a lo que nos está preguntando, sino que si nos pide un formato, un tipo de archivo para cargar, nos dice cantidad de palabras, de páginas, que tengamos en cuenta eso, porque forma parte de lo que se está evaluando. ¿Aún? Bueno, yo tengo algunos ejemplos, son 3 de algunas carreras de humanidades, estos los tomé de un manual, que recopilaba ejemplos, porque hay muchos tipos de consignas y la realidad es que a veces cuando las leemos, ¿sí? Principalmente al inicio de la carrera, nos cuesta saber reconocer qué nos están pidiendo o cómo organizar la respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta uno dice, es de la carrera de Ciencias de la Educación, y dice, elija una dimensión de la política de formación docente y sintetice los principales problemas y debates implicados en ella. Ejemplifique. ¿Sí? Una buena idea para acceder, ¿sí? Para entrar en una consigna es reconocer los verbos, ¿sí? ¿Qué se está pidiendo? Y acá dice, elija y sintetice, ejemplifique. Es decir, elija, hay que hacer un recorte, ¿sí? Sobre ese aspecto que se está señalando. Sintetice, ¿sí? No hay que dar cuenta de todo. Cuando nos dicen sintetizar, nos están pidiendo que demos en la respuesta a aquellos elementos que son más relevantes, ¿sí? No todo lo que sabemos sobre el tema. Y bueno, ejemplifique que en relación a lo que nosotros decimos, busquemos un ejemplo acorde. Agus, la 2. Bueno, este es de la carrera de filosofía, y dice, exponga el concepto de liberación en Aristóteles poniendo en correspondencia con el silogismo práctico. Acá hay 2 situaciones. Primero, exponer un concepto de un determinado autor, eso es muy frecuente en las carreras de humanidades, nos piden desde una determinada perspectiva, y después dice poniéndolo en correspondencia, ¿no? Relacionándolo con otro concepto, ¿sí? Y a veces pasa que cuando nos piden relacionar, solamente consideramos aquellos aspectos positivos, es decir, los puntos en común, que tienen 2 ideas, pero en realidad no se trata de eso, ¿sí? Cuando podemos poner en relación 2 conceptos a partir de las cosas que tienen en común y las cosas que los diferencian. Y otro peligro al que por ahí estamos expuestos cuando empezamos a ver estas consignas es que al mencionar un autor nos sintamos en la obligación de dar cuenta de todo lo que sabemos de ese autor, ¿sí? Si bien es necesario dar cuenta de lo que sabemos en el examen, es importante que respondamos lo que se nos pregunta, ¿sí? Cuando nosotros en general entregamos un examen desviándonos de tema, pareciera que no interpretamos la consigna y que además buscamos generar una respuesta más extensa porque nos faltan herramientas para responder lo que se nos ha pedido, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta responder a aquello que se nos pide primero. ¿Agu? ¿El tercero? Este es de letras, y dice, bueno, ¿de qué manera incluyen Kosterlitz y Halliday a la lingüística generativa en su periodización de la historia de la lingüística? Compare y justifique. También este es un tipo de consigna frecuente, ¿sí? En el que primero aparece una pregunta y después se nos indica el modo en el que debemos responder esa pregunta. Dice, bueno, compare y justifique, ¿sí? O sea que para responder esta pregunta hay que hacer eso, comparar y justificar, no desviarse. ¿Sí? A veces cuando plantean las consignas
con una pregunta inicial o con una cita, solemos desviarnos en detalles que no responden a lo que se nos está indicando. Entonces, yo por ejemplo algo que suelo hacer cuando tengo un parcial es marcar con color, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? Y segmentar la consigna en partes. Bueno, me pide acá primero que compare. Bueno, ¿y qué voy a comparar? ¿Qué categorías voy a comparar? Bueno, y esto, ¿cómo lo voy a justificar? Para este punto, Agus, la diapositiva, es importante que una vez que haya leído las consignas, ¿sí? Y porque suele ser bastante copioso el material que tenemos, separemos aquellos textos que vamos a necesitar para responder, ¿sí? A veces, en la mayoría de los casos, suele haber temas. Y hay un recorte de la bibliografía que nos va a tocar utilizar en el parcial. Dejemos eso a mano y revisémoslo. Por ejemplo, bueno, voy a necesitar tal texto para la 2, tal texto para la 1, ¿sí? A fin de que podamos volver al texto, a esas notas que Agus había señalado. Algo importante es que a veces leemos una consigna y sentimos que no sabemos nada, ¿sí? O no sabemos cómo vamos a empezar. Entonces, para eso es importante tomar notas, ¿sí? Para planificar la respuesta. Si me está pidiendo que hable de un concepto, bueno, ese concepto, ¿qué implica? ¿No? O cómo voy a empezar. Voy a empezar definiendo el concepto, presentando al autor, hablando del periodo que me piden, ¿sí? Es una manera de no sentir la presión que hay al sentarse en la computadora con una hoja en blanco. Por otro lado, Agus lo dijo respecto a la parte de estudiar, y esto se aplica también a la parte del parcial, que si estamos viendo el parcial y sentimos que hay una consigna que no sabemos o que nos cuesta responder, empecemos con otra, ¿sí? Porque si tenemos 3 días y yo estoy 2 con una consigna, estoy haciendo un muy mal uso de mi tiempo, ¿sí? Es preferible empezar con aquellas cosas que yo ya tengo más incorporadas o con las que me siento más cómodo para hablar, y después volver sobre esa consigna con más tranquilidad, ya habiendo escrito un poco, ¿sí? A veces pasa que la presión de tener esa hoja en blanco nos inhibe y sentimos que escribir 400 palabras en una respuesta es algo que no parece posible en el tiempo que tenemos o en relación a esa pregunta. ¿Agu? Bueno, cosas para tener en cuenta también, ¿sí? Yo decía esto de que no es necesario, o mejor dicho, no es aconsejable indiquemos más cosas de las que se nos piden, pero así también es importante no decir menos, ¿sí? Los parciales los leen los profesores solos en su casa, sin nuestra intervención. Entonces, tienen que tener las respuestas la suficiente claridad para que el docente pueda seguir el pensamiento que estamos compartiendo, que estamos expresando en ese párrafo o en ese apartado. El texto tiene que ser autónomo, es decir, que no tenga que estar alguien al lado explicando qué quiso decir para que el texto funcione, ¿sí? Otra cuestión es el copiar y pegar. A veces buscamos referencias en internet o utilizamos la bibliografía, pero siempre es importante que indiquemos a quién pertenece. Parte de los requisitos del desarrollo del ámbito académico es reconocer la voz de otros y armar la propia. ¿Sí? Entonces, tenemos que dar cuenta de que esa idea no nos pertenece, de que ese concepto es de otro autor, y es parte de la honestidad intelectual que se espera. Bueno, finalmente prestar atención a las faltas de ortografía y a la redacción, no hacer punteo, ¿sí? Un punteo no expresa el desarrollo de una idea. En general, se pide que escribamos texto, ¿sí? Desarrollemos un párrafo, al menos en cuanto a una consigna. Y eso implica presentar una idea y explicarla, ¿sí? No solo hacer alusión a ella. ¿Agus? Bueno, y antes de entregar, y por eso es importante empezar con tiempo, darle un descanso, pedirle a alguien que lo lea, leerlo en voz alta, algo que yo hago cuando siento que la computadora me cansó la vista, es imprimirlo y leerlo, porque a veces no vemos si nos falta un punto, si nos falta un espacio, o que hemos repetido palabras, ¿sí? Para poder ver el texto en su totalidad. Otro compañero, algún familiar que tenga la paciencia suficiente para escuchar
escucharnos responder, facilita mucho, ¿sí? La revisión y la corrección. Es importante que no escribamos de un tirón y lo presentemos, sino que le demos un descanso al texto y podamos volver sobre él para revisarlo y hacer los ajustes que necesitamos, para que todo lo que estudiamos se refleje en la respuesta que nosotros presentamos en el parcial. Bueno, y eso es todo lo que responde a qué hacer cuando tengo el parcial conmigo. Ahora va a seguir Emilia. Bueno, para la última parte de esta presentación nos queríamos concentrar un poco en qué pasa cuando tenemos que entregar un parcial en la virtualidad. En general hay una serie de pautas o una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta para que nuestro parcial esté bien entregado. Generalmente las cátedras nos dan una serie de indicaciones sobre cómo tiene que estar presentado este documento, cómo tiene que estar constituido el parcial en lo que respecta a la forma. Pero en el caso de que no, tenemos que seguir en general una serie de pautas académicas generales a todas las asignaturas o generales a todos los documentos que se producen dentro de la universidad. Tenemos que usar una fuente, una tipografía académica. Principalmente podemos ver algunos ejemplos como Arial o Times New Roman, y generalmente en un tamaño de 11 o de 12. También es importante que tengamos los márgenes justificados, que veamos de que todo el documento tenga una cierta unidad, que no cambiemos de letra a lo largo de los párrafos. Además, también es importante que, principalmente en el encabezado de nuestro documento que entregamos como parcial, conste nuestro nombre, la fecha de entrega, qué materia estamos cursando y de cuál estamos entregando el parcial. A veces también los docentes nos piden que indiquemos a qué comisión de prácticos asistimos. También podemos incluir algunos datos propios de la universidad, ¿no? Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades. Todos estos datos son muy importantes y sirven para identificar el documento y también para darle una cierta unidad académica al texto. Por último, con lo que respecta al archivo, es importante que en el nombre del archivo de Word pongan su nombre y su apellido, de preferencia adelante en el nombre del archivo, para que sea mucho más fácil para el docente identificarlo una vez que tiene todos los documentos para corregir. Y también sería importante que indiquen el parcial, parcial 1, parcial 2, primer parcial, segundo parcial, y la materia. Por ejemplo, Pozzoni y Emilia, primer parcial, introducción a la literatura, o antropología, o cualquier materia que ustedes estén cursando. En la siguiente diapositiva podemos observar algunas de las sugerencias para este momento de presentarnos a rendir. Es muy importante que ustedes aprovechen todas las instancias de parcial. Quizás no llegaron tan seguros, tienen miedo y no se animan a presentarse. Bueno, intenten presentarse de todas maneras, porque toda instancia de parcial y de evaluación es un aprendizaje. Entonces, quizás desaprueben porque no llegaron a estudiar, porque estuvieron complicados con los horarios, pero sí les sirve para, en primer lugar, ver cómo evalúa ese docente, qué tipo de preguntas se realizan, qué es lo que nos pide esa asignatura, cómo está diagramado el parcial. Si no pudieron asistir por una cuestión de horarios, le pueden preguntar a un compañero qué preguntaron, si hicieron preguntas de relación, preguntas de comparación, ¿sí? Teniendo en cuenta esos ejemplos que ya mostró Marina antes, de cómo pueden ser las distintas tipos de consignas que se nos pueden presentar en un parcial. Además, es importante que sepan que, si bien no se presentaron a la primera instancia del parcial, pueden presentarse al recuperatorio, es decir, no es obligatorio haber asistido a la primera instancia para poder tener la oportunidad de rendir un recuperatorio, ¿sí? Ese es un derecho que tenemos como estudiantes. Entonces, si no se presentaron en la primera instancia, asistan al recuperatorio y también aprovechen todos los espacios de consulta que les ofrezca la cátedra. En la siguiente diapositiva tenemos qué podemos hacer cuando recibimos la nota, ¿no? Una vez que recibamos el documento corregido, en el caso de la virtualidad, o el papel, en el caso de la presencialidad, nuestro parcial ya corregido por los docentes, es muy importante de que no nos quedemos solo con el número, solo con la nota. Si desaprobamos, podemos revisar las sugerencias para el recuperatorio. Pero si aprobamos, también es muy importante que revisemos las correcciones, las sugerencias de los docentes. Así tengamos un 10, generalmente los docentes nos dejan marcas marginales con cómo podríamos haber resuelto esa consigna, alguna sugerencia, alguna corrección, alguna forma de ampliar el contenido. Por eso es muy importante que no miremos solo el número, sino también el parcial en su totalidad.
ante cualquier corrección o anotación que no entiendan, se acercan al docente, le preguntan qué quiso poner en esa corrección, qué quiso decirles. Si no entienden el tema y esa consigna estaba mal, bueno, aprovechar estas instancias de consulta, que pueden ser virtuales, o cuando volvamos a la presencialidad, al final de una clase, acercarse para consultar y que no nos quede ninguna pregunta. Y además es muy importante que tanto en la virtualidad como en la presencialidad conservemos el parcial, ¿sí? Así ya hayamos aprobado esa instancia y todavía tengamos el segundo parcial o el final, es importante que guardemos el documento porque constituye un elemento importante que sirve como certificación de que aprobamos ese examen. Y para ya ir cerrando, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo es muy importante que además conozcamos el plan de trabajo docente, porque eso es lo que nos va a permitir conocer las condiciones de aprobación y de regularidad de la asignatura. Muchas veces vemos el parcial y vemos que nos sacamos un 4, y como sabemos que un 4 cuenta como un aprobado en el marco de la universidad, consideramos que tenemos la posibilidad de promocionar la materia. Pero en el caso de aquellas materias que son promocionales, los docentes estipulan cuáles son las condiciones para promocionar la asignatura en el PTD. Muchas veces se nos exige que tengamos una cierta nota mínima, por ejemplo un 6. Por lo tanto, un 4 no nos serviría para promocionar la materia. Y en ese caso podemos ir al recuperatorio para obtener una nota mayor. También es importante que sepan que muchas materias no tienen la posibilidad de ser promocionadas, sino que sí o sí requieren de una instancia de examen final. En tal caso, no importa la nota que nos saquemos en el parcial, siempre y cuando esté aprobada, vamos a regularizar la materia y vamos a tener esta última instancia de final donde vamos a tener que presentarnos al finalizar el cuatrimestre. Y por último, para cerrar, le queríamos decir que es muy importante que se queden tranquilos y tranquilas en el caso de que hayan desaprobado este primer parcial o incluso no les haya ido tan bien como esperaban, que sepan que el oficio de estudiante se gana con la experiencia, ¿sí? Muchas veces cuando empezamos no sabemos bien cómo va a hablar el profesor, no estamos acostumbrados a las nuevas modalidades que nos presenta la universidad, que es muy distinta a lo que conocemos de la escuela, y nos frustramos. Pero eso no importa, porque una nota no nos define cómo nos va a ir en el resto de la carrera, ¿sí? Es importante que tomen esta instancia como una experiencia, como un aprendizaje, y en el próximo parcial, en el recuperatorio, en la próxima materia que cursan, ya les va a ir mejor, porque van aprendiendo esta experiencia, ¿sí? Cómo resolver el examen, cómo entregarlo, cómo citar y demás. Son elementos que hacen a la nota, pero que se van aprendiendo con el tiempo. A mí me gustaría agregar que por más de todo lo que les puedan decir personas que ya están más avanzadas como nosotras o cualquier otra persona, la experiencia es algo que se construye solo viviendo la carrera y cayendo con tropezones y después repuntando con mejores notas, o sea que esto sirve muchísimo, pero también lo que más les va a servir siempre va a ser la misma experiencia de la carrera misma. Bien. Sí, obviamente, claramente. Por más que les puedan dar consejos y demás, nunca va a ser como vivirlos ustedes. Así que bueno, les agradecemos un montón por la atención, les deseamos muchos éxitos y suerte en los exámenes, y nos gustaría, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo para aportar, alguna sugerencia, alguna duda puntual sobre el tema de parciales, alguna situación que hayan vivido en esta primera ronda de parciales o en el recuperatorio, que abran los micrófonos, que charlemos, si quieren dejar capaz algún mensaje en el chat, si no les anda bien el micrófono. Sí, voy a dejar de compartir si les parece. Dale. Así nos vemos las caras también. Sí, yo quería agregar algo. Las chicas ya lo saben porque se les he contado muchas veces, pero el primer parcial de toda la carrera, que es la introducción a la literatura, yo estudio letras, lo desaprobé con un 3.50, se aprobaba con 4. Creció muchísimo, pero la manera en que yo respondía no reflejaba todo eso que yo había estudiado. Entonces tuve que aprender a estudiar de otra manera porque no me faltaban lecturas, sino que me faltaba hacer otras cosas. Entonces, al principio es un poco frustrante el no entender ciertas cosas, pero bueno, uno puede consultar, puede aprender, están los afiliados, están los docentes, hay personas dispuestas a ayudarnos, y uno puede salir adelante y superar las otras 30 materias aún habiendo empezado el primer parcial de la carrera. Yo
lo del punteo, me río siempre porque yo hice un punteo en uno de los primeros exámenes, puse las características de, no me acuerdo de qué era, con flechitas para abajo, y el profe me lo marcó todo como diciendo, no, no puedes hacer esto. Y en ese momento me di cuenta de que realmente estaba mal, pero si no lo hacía nunca, por ahí lo seguía haciendo hasta que alguien me lo marcara. Ya, los chicos que están acá y las chicas, ¿ya rindieron algún examen o todavía no? ¿Se animan a contarnos? Si querés dejamos de grabar acá, Agus, igual, primero, ¿me parece? Dale, sí. Dejamos de grabar, así podemos aprovechar el tiempo. Daniel ya rindió un examen, por ejemplo. Ahí está hablando por el chat. Dos parciales. ¿Y qué carrera estás estudiando? ¿En qué carrera te anotaste? Y Sabrina todavía no. ¿En qué carrera se anotaron, chicos? Como para también tener idea de qué tipo de exámenes. Vieron que Mari mostró diferentes preguntas, y esto depende muchas veces, el tipo de preguntas en los parciales depende de la carrera también, ¿no? Y de qué cosas quieren que veamos. Sí, dejo de grabar entonces, ¿les parece? Sí, dale, sí.